Gracias por acompañarme una vez más a grabar mi podcast. Y fíjense que en esta ocasión les traigo uno que es de un artículo que leí hace un par de días, de hecho salió publicado el 3 de mayo en Radiology, y que tiene que ver con algo que a mí siempre se me ha hecho muy importante, trascendente desde el punto de vista de nuestra especialidad. Y es el punto de que utilicemos un método de imagen, en este caso que vamos a platicar es el de la tomografía computada, para eh, detectar en forma temprana y estratificar el riesgo de los pacientes que puedan tener cáncer de pulmón. Y se trata del hecho del enfisema. El enfisema parecería como que es algo que damos por hecho, que está asociado con el cáncer de pulmón, pero fíjense que hay, ya que se revisa y que estaba revisando este metaanálisis, pues la verdad es de que hay muchos artículos que no han demostrado que eso exista, aunque otros sí. ¿Ok? Entonces la idea es revisar este artículo, como les digo, es una revisión sistemática y un metaanálisis, y se me hizo muy interesante y lo quiero compartir con ustedes. Así es que muchas gracias por estar conmigo en la grabación de este podcast y vamos a empezar. Los estudios de tomografía computarizada de detección de cáncer de pulmón se centran en los nódulos como indicadores potenciales de cáncer de pulmón. Varios estudios han demostrado una correlación entre el cáncer de pulmón y el enfisema, y dan al enfisema un factor de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Sin embargo, también hay estudios que no muestran correlación entre las dos entidades. Una de las razones de las discrepancias se puede atribuir a las diferencias en el método utilizado para identificar el enfisema o con algunos estudios que, por ejemplo, utilizan evaluaciones visuales o cualitativas en lugar de otros que utilizan evaluaciones cuantitativas, con software en particular. En este sentido, pues los estudios con evaluación visual cualitativa del enfisema muestran una asociación entre el enfisema y el cáncer de pulmón, pero en general los estudios con una evaluación cuantitativa automatizada para el enfisema pues no parecen demostrar esta asociación. Entonces la pregunta es, ¿podría ser esta diferencia en la evaluación del enfisema, o sea, cualitativa versus cuantitativa, la razón de que falta esta correlación? Pues acompáñenme a revisar este estudio del Radiology, en donde los autores abordan el problema de la discordancia del enfisema como factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de ellos, prácticamente todos, de radiología. En ocasiones, pues, platicamos sobre artículos de opinión, editoriales y artículos que aparecen en otras revistas y que yo creo que tengan importancia en nuestra especialidad. Pues fíjense que el día de hoy analizaremos esta revisión sistemática y metaanálisis que está publicado en Radiology justo hace un par de días, el 3 de mayo. Está dentro de una sección que tiene el Radiology que se llama la práctica basada en evidencia, Evidence-Based Practice, y cuyo título en español sería algo así como Asociación entre el enfisema definido por TAC de tórax y el cáncer de pulmón, una revisión sistemática y metaanálisis, donde los autores, que son del Departamento de Epidemiología, de Radiología y de Enfermedades Pulmonares de la Universidad de Groningen en Holanda, Netherlands, revisaron, fíjense, 21 estudios con un total de 107,082 pacientes con enfisema evaluados visual y cuantitativamente con tomografía computada, y además estratificaron sus datos utilizando estimaciones de riesgo que las agruparon. Pero bueno, como siempre vamos a poner esto un poco en contexto. Pues sabemos que el cáncer de pulmón pues es la principal causa de muerte que está relacionada, digamos, a cáncer, pues en todo el mundo, y con se calcula 1 millón de muertes atribuibles cada año desde el año 2000, ¿ok? Y de todos modos sabemos que, o ya sabemos, pues, que el riesgo de cáncer de pulmón, aunque obviamente puede existir cierto grado de predisposición genética que también sabemos, pues la mayoría de las veces sabemos que puede reducirse este riesgo de cáncer mediante la identificación de factores, ¿sí? Y esos factores que pueden ser ya sea tratables o modificables, como por ejemplo el tabaquismo, la dieta, la exposición ocupacional,
Pero fíjense que muy importantemente también se ha asociado con la inflamación pulmonar crónica. Pues bien, el enfisema se caracteriza patológicamente por la presencia de inflamación crónica difusa del parénquima pulmonar. Además, obviamente sabemos que hay estrés oxidativo y también hay datos de obstrucción pulmonar, digo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que se asocia con esto. Y entonces, el cáncer de pulmón y el enfisema, pues por lo tanto parecería como que estuvieran vinculados por factores de riesgo predisponentes y que son obviamente muy comunes, porque para los dos es básicamente lo mismo, el tabaquismo, la exposición, etcétera, y que también existen múltiples procesos, digamos, inflamatorios moleculares, que son comunes entre ellos. Ahora bien, el enfisema, ya centrándonos en lo que nos corresponde, pues se puede evaluar con el uso de tomografía computada de tórax, con radiografía, con pruebas de función pulmonar, pero la verdad es de que la tomografía computarizada de tórax pues tiene la sensibilidad más alta y se considera ahorita como el estándar de referencia para la evaluación no invasiva del enfisema pulmonar. Y bueno, hay numerosos estudios que han explorado la asociación entre la evaluación del enfisema por TAC y el cáncer de pulmón, pero fíjense que han arrojado resultados que son inconsistentes. Uno parecería pensar que está como muy bien establecido y resulta que al menos en la literatura no. Se ha demostrado, por ejemplo, asociaciones entre el enfisema y el cáncer de pulmón en tomografías computadas de tórax con una evaluación visual, es decir, cualitativamente, por parte de radiólogos, y eso estuvo publicado hace buen tiempo en el CHEST, en el 2007. Pero fíjense que esto no se asoció con la evaluación cuantitativa automatizada, que también se publicó en otra revista, digo, en otro año, en el 2010, ahí mismo en el CHEST. Y bueno, ahí empezaron las cosas, ¿no? Así que una cosa sí y otras no, que con la cualitativa sí, con la cuantitativa no. Y estos datos se confirmaron posteriormente comparando los dos métodos directamente. Hubo un estudio que está publicado en el Journal of Thoracic Oncology en el 2011 y que indica que el método utilizado para evaluar el enfisema puede haber afectado los resultados de los estudios anteriores. Y de acuerdo con esto, pues bueno, se hizo un metaanálisis posterior en el 2012 que se publicó en Lung Cancer y que mostró que la evaluación visual del enfisema por TAC de tórax se asoció de forma independiente con cáncer de pulmón, pero fíjense que esta asociación no estuvo presente para cuando compararon el metaanálisis con las evaluaciones cuantitativas. Y bueno, ya cuando analizas esto, te das cuenta que la conclusión se basó en datos de solamente 2 estudios. Y aunque hay otras 2 revisiones sistemáticas, una en el 2016, otra en el 2020, que también concluyeron que el enfisema evaluado por TAC de tórax se asoció con un mayor riesgo cuando era evaluado eh, por medio de TAC, ¿ok? Se asoció, les digo, con mayor riesgo de cáncer de pulmón, pero no se proporcionó en estos 2 revisiones sistemáticas ninguna estimación de riesgo agrupada ni se estratificaron los datos como tampoco dicen cómo evaluaron el enfisema y esto obviamente pues puede dar a una mala interpretación de los resultados que tuvieron estos autores. Y de hecho a la fecha, y eso viene también aquí en este artículo, pues no se ha realizado un análisis, digamos, agrupado de todas estas asociaciones y por lo tanto, pues era necesario actualizar, eso es lo que dicen los autores, y sintetizar los datos de los estudios que ya existen, los nuevos estudios que no están incluidos en los nuevos metaanálisis o en los anteriores, pues, porque aunque se publicaron recientemente, eran estudios muy antiguos, pues, creo que el más joven era el del 2016 o algo así, especialmente los que utilizan la evaluación cuantitativa, porque si nos vamos a estudios anteriores, pues esa evaluación cuantitativa depende de software, sistemas de PACS, cuantificación, etcétera, que evidentemente han ido evolucionando en los últimos años, ¿no? Y entonces, justamente el propósito de este estudio que les voy a platicar, pues fue realizar una revisión sistemática y un metaanálisis de la asociación entre el enfisema encontrado en la TAC de tórax y la presencia de cáncer de pulmón. Ok,
Les voy a platicar más o menos lo que yo considero importante de esta revisión porque tienen muchísimos datos, donde compararon, como les digo, la asociación de enfisema en la TAC con presencia de cáncer de pulmón y encontraron, fíjense que las evaluaciones, obviamente estamos hablando de los estudios, ellos estaban viendo puros estudios, cuando se hicieron estas evaluaciones del enfisema por TAC, tanto en forma visual como cuantitativa, ellos encontraron que sí se asoció con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. O sea, el odds ratio fue de 2.3 con un índice de confiabilidad del 95% que iba entre 1.9 y 2.6 y que fue estadísticamente significativo con una P de 0.001 y las probabilidades aumentaron con la gravedad del enfisema. En cuanto al Otra cosa que encontraron es que en cuanto al subtipo, solo el enfisema centrilobular se asoció con el cáncer de pulmón, con un odds ratio de 2.2, también estadísticamente significativo al nivel de 0.001. O sea, que este estudio mostró que el enfisema en la tomografía computada se asoció con un aumento de 2.3 veces en las probabilidades de cáncer de pulmón comparables con los que estaban en otros estudios, ¿ok? Ahora bien, aunque hay un estudio que se acuerdan que les platiqué del 2012 de Lung Cancer, que es del autor S. Smith, bueno, solo encontró esta asociación, como les decía, para el enfisema que era diagnosticado visualmente, mientras que este estudio demostró, fue el estudio que hizo la comparación, que los métodos visuales como los cuantitativos, independientemente de si el enfisema se analizó con una variable dicotómica o continua. Y una explicación de esta diferencia de este estudio de Smith, pues es que la verdad es de que parece que, bueno, nada más incluyeron 2 estudios cuantitativos de tomografía computada en ese estudio del 2012. En total eran 1,549 pacientes, mientras que en el análisis del que les estoy presentando se incluyeron 10 estudios y un total de 12,841 pacientes. ¿Ok? ¿Qué otro hallazgo? Bueno, no hubo evidencia que mostrara que el origen de la población, o sea, de dónde venía, etcétera, razas y demás, o el diseño del estudio, de los que estudiaron, pues, de los que eran metaanálisis, influyera en la asociación en general entre enfisema y cáncer de pulmón. Y además, en este estudio encontraron que los odds ratio, cuando los agrupaban, eran comparables tanto para las evaluaciones visuales como para las cuantitativas, y esto implica que no hay, pues, una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. No obstante, cada método, o sea, porque parecería que dices, bueno, pues entonces aquí, ¿cuál es la cosa? Bueno, pues cada método de evaluación del enfisema, pues digamos que tiene sus propias limitaciones. Si vamos a la evaluación visual, pues evidentemente requiere mucho tiempo, obviamente es subjetiva, depende de la experiencia del radiólogo, y bueno, tiene una, digamos, alta variabilidad inter e intraobservador, a pesar de que los criterios están bien establecidos y aparentemente estandarizados, ¿no? Pero eso yo creo que todo el mundo sabemos, así va a depender de nuestra impresión subjetiva, cuánto tiene de enfisema, pues lo que digamos el lunes puede variar de lo que diga el viernes y lo que diga un compañero puede variar de lo que diga yo. Bien, pues por otro lado, la evaluación cuantitativa, pues es, digamos, muy objetiva, es rápida, prácticamente digamos que es hasta automática, es altamente reproducible porque tú le vuelves a poner el tag y el software va a detectar prácticamente lo mismo. Si utilizamos en la misma institución o en el mismo departamento, pues la parte del mismo tag y los mismos protocolos. Pero la verdad es de que cuando ya analizas todos los estudios, los 21 estudios que ellos vieron, pues resulta que la verdad es de que hay muchas diferencias en los protocolos, incluso cuándo decir que es enfisema, a raíz de cuánto. Y fíjense, bueno, ahí vienen muchos datos, ¿no? Pero incluso ahorita les voy a comentar las unidades Hounsfield, por ejemplo. Si tú tomas como punto de corte menos 900, es muy diferente a menos 950. O sea, si tienes más aire o menos pulmón, pues evidentemente esto parecería como no tener mucha importancia, pero fíjense, no encontraron evidencia de una asociación entre enfisema y cáncer de pulmón cuando el enfisema se evaluó
cuantitativamente, por ejemplo, cuando un TAC, hay un par de estudios donde se hizo el TAC de tórax con unidades, el threshold, el nivel de corte fue a menos 900 y se hicieron cortes de 2.5 milímetros. Y entonces ellos, tratando de estandarizar después de ver todos los estudios, pues recomiendan utilizar primero que un espesor de sección delgada, o sea, de 1.5 milímetros o menos, y un valor de corte de menos 950 para evaluar cuantitativamente el enfisema. ¿Ok? Eso sí lo pusieron como algo ya casi de conclusión muy importante. Y bueno, dado que cada uno de estos factores puede afectar la detección del enfisema con el método cuantitativo, pues obviamente que una de las cosas que platican ahí, pues es que, y que digo es obvio, pues obviamente es que es necesario estandarizar para garantizar, bueno, la precisión, la confianza, la robustez, digamos, estadísticamente que se requiere para el uso en una forma generalizada de este método de cuantificación del enfisema. Y un aspecto importante es que la presencia del enfisema, independientemente de su gravedad, se relacionó con la presencia de cáncer de pulmón. Entonces, eso sí es un hecho, con ese 2.3 veces más. Pero las probabilidades de cáncer de pulmón aumentaron con el nivel o con el aumento, pues, de los niveles de gravedad de enfisema. Entre más graves fuera su enfisema, las probabilidades de tener cáncer de pulmón, pues, eran mayor. Fíjense que ellos identificaron varios estudios que informaban o que tenían resultados inconsistentes con respecto a la asociación entre el aumento en la gravedad del enfisema y el aumento de las probabilidades de tener cáncer de pulmón. Porque hay algunos artículos, en particular vienen dos, que sí lo sugieren y hay otros, en particular dos, que no lo sugieren. Y entonces cuando hicieron los autores presentes, el análisis estratificado por método de evaluación, cada uno de ellos, como les digo, los agruparon, luego los separaron y demás, lo estratificaron, pues esto mostró que los odds ratio para cáncer de pulmón aumentaron con el aumento en la gravedad del enfisema, como les decía, y que esta asociación fue mayor para la evaluación visual, ¿ok? Y ya que haces el análisis de todo lo que describen, pues te das cuenta que eso era más o menos esperable, porque la evaluación visual, obviamente subjetiva, pues para que yo ya diga que tiene enfisema, pues quiere decir que evidentemente tiene enfisema. Entonces que por lo tanto el grado de enfisema probablemente sea mayor cuando yo lo llamo, cuando yo le pongo el grado, o sea, en enfisema, comparado con que simplemente tenga zonas de unidades Hounsfield que estén, independientemente de la que hayamos preespecificado. De hecho, hay artículos aquí de los que revisan que hay uno que es menos 800 y otro, si no me equivoco, menos 850, en los que dijeron, pues es que aquí no hay cáncer de pulmón. Pues no, porque nada más te basas en la parte cuantitativa y además tu threshold, tu corte, es más alto, pues entonces no detectaron una asociación. Entonces, hay otra cosa interesante, ¿no? Que es el hecho de que las evaluaciones cuantitativas y las visuales no están validadas ahorita en ningún estudio, y menos cuando las cruzas, ¿sí? No se ha establecido esto. Entonces, no hay ningún estudio, al menos de que ellos digan, y bueno, creo que hicieron una revisión completa, obviamente, en donde digas, bueno, a ver, yo subjetivamente digo que este paciente tiene tanto y qué tanto tiene objetivamente con esto, ¿no? De hecho, los valores de corte, por ejemplo, fíjense, para categorizar, o sea, para poner en categorías la gravedad del enfisema, pues fueron generalmente mucho más altos para las evaluaciones visuales, es decir, para las evaluaciones visuales lo que dices es, bueno, un enfisema leve es cuando tiene menos de 25%, un moderado es cuando tiene de 25 a 50 y moderado y 50 a 75 y arriba de 75. En cambio, las cuantitativas, leve es cuando tienes menos del 10%, moderada es cuando tienes más del 10%. Entonces, fíjense cómo estas dos cuantitativamente encajarían perfectamente dentro de pues sería un leve, un moderado, incluso un moderado hacia un poquito más, encajaría dentro del leve, dentro
de la parte visual. Entonces, por eso quiere decir que cuando visualmente yo ya estoy diciendo que tiene tanto, pues evidentemente es mucho más la afección que tengo en el pulmón. Bien, otro hallazgo importante fue que el enfisema, como les decía, el enfisema centrilobular, pero no el enfisema paraseptal, se asoció de forma independiente con un aumento de las probabilidades de cáncer de pulmón. Y esto debe de, digamos, interpretarse con cautela, obviamente, debido a que esto ellos mismos lo dicen, ¿no? Se basa con 3 estudios, pero bueno, son solo 3, pero al final fueron 1,370 pacientes. La parte que, aunque estadísticamente se hace una diferencia, y hay unos que te dicen el centro lobular sí es y el otro no, fíjense que de estos de acá, de los 1,370 pacientes, el 48% fue centro lobular, el 34% fue paraseptal y el 15% fueron controles. Entonces, de todos modos, ahí tenías una cierta carga hacia los centrolobulares, pero bueno, de todos modos, ahí fue donde identificaron eso. Entonces, fueron, bastantes pacientes. De todos modos, había 34% paraseptales, ¿ok? Y bueno, si el enfisema paraseptal, como parece aquí, realmente, porque eso es aparente, ¿no? Pero realmente no tiene asociación con el cáncer de pulmón, pues evidentemente que esta podría, o sea, su presencia, el hecho, podría explicar cuáles son también las discrepancias que hay entre otros estudios, porque otros estudios no lo separaron, ¿sí?, entre los tipos de cáncer de pulmón. Y bueno, pues este estudio, como todos, pues obviamente tiene limitaciones, ¿no? Primero, la obstrucción al flujo de aire, que ya sabemos que es un factor de riesgo independiente para el cáncer de pulmón, o sea, el EPOC. Y resulta que de los 21 estudios que estudiaron, solo estuvo reportado en el 62%, o sea, en 13 de los 21 estudios. Y ese factor, de confusión, porque no se sabe o no, aunque bueno, el hecho de que no lo hayan reportado no necesariamente quiere decir que no lo hayan hecho o que no esté asociado, pero bueno, puede afectar el load ratio y de hecho en el cálculo de que se hace un metaanálisis, pues así resulta. En segundo lugar, solo 6 estudios informaron el efecto de la gravedad del enfisema sobre el cáncer de pulmón, no todos los demás. Los otros estudios no, o sea, sí se encontró esa asociación, pero los otros no lo describieron como tal, o sea, no lo estratificaron, como les dije, y después no agruparon variables. En tercer lugar, bueno, según los datos que están incluidos en este metaanálisis, pues no fue posible determinar si la presencia de enfisema definido por TAC conduce a un valor pronóstico incremental o es independiente sobre los otros factores de riesgo que ya están conocidos y que además son compartidos entre el enfisema y el cáncer. Es decir, el hecho de que tú tienes enfisema, pero el hecho de que digas qué tanto enfisema tiene y tienes cáncer de pulmón, ¿se asocia con algún pronóstico? Eso no lo determinaron. Si tampoco pudieron separar, como les digo, las variables, o sea, qué tanto es debido al enfisema y no al tabaquismo o no a la exposición con otras cosas, ¿sí? Entonces, esa parte de ahí, evidentemente, como todo va junto, no lo pueden separar, entonces no pueden decir cuál es ¿cómo se llama? La parte independiente de cada uno de estos factores de riesgo. Y finalmente, bueno, el valor de corte para la presencia de enfisema y la gravedad, pues como les dije, varió entre los estudios y por lo tanto es probable que esto haya afectado también pues, los odds ratio de todos, ¿no? Entonces, en conclusión, pues el enfisema diagnosticado en la tomografía de tórax se asoció de forma independiente con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, independientemente si se evaluó en forma visual o cuantitativamente. Además, este riesgo, pues como ya les dije, aumentó con la gravedad del enfisema. En cuanto a la evaluación visual por subtipo, solo el enfisema centrilobular se asoció significativamente con el cáncer de pulmón. Pues, como ven, a mí me pareció esto muy interesante, espero que haya sido también del interés de ustedes. Las implicaciones del estudio actual de Yang y colaboradores pues son
muy valiosas, digamos, ya estrictamente para la aplicación del cuidado del paciente. Es posible que la detección de cáncer de pulmón, tal como la conocemos, o sea, que básicamente se basa en detectar nódulos, pues deba someterse a quizá alguna modificación para incluir al enfisema como uno de estos descriptores de categoría. Y esto, digamos que podría contribuir a cambiar o modificar la puntuación del sistema de datos e informes de detección de cáncer de pulmón y también en un momento determinado, a lo mejor incluso si estamos hablando de que el TAC de baja dosis y demás es para escrutinio, para screening de cáncer de pulmón, pues a lo mejor podríamos cambiar incluso con este conocimiento, asociando las dos cosas, pues, o sea, por ejemplo, el tabaquismo y la presencia de enfisema y el grado de enfisema que tengas en cuanto a si lo tengo que seguir cada 3, cada 6 meses o cada año, ¿no? Agregar este enfisema como una categoría de riesgo separada, pues obviamente que mejoraría la identificación de aquellos que tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón, como les digo, y los colocaría pues en una categoría de detección más temprana. Y esto puede ayudar a identificar las frecuencias óptimas de las pruebas de detección de cáncer de pulmón en todas las poblaciones con enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Es básicamente el principal factor. Y aquellos con enfisema, pues pueden necesitar exámenes de detección más frecuentes, como les digo, mientras que aquellos que no tengan enfisema y un examen inicial, por ejemplo, negativo para nódulo pulmonar, pues a lo mejor pueden hacérseles tomografías computadas para seguimiento en intervalos más largos de una manera más rentable y con menos radiación para los pacientes. Pues agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su interés y como siempre agradecería mucho sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima. Bien, ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, muchas gracias. Espero que haya sido de su interés. Como les digo, a mí se me hizo sumamente interesante la posibilidad de, en un futuro, utilizar esta detección, porque acuérdense que como lo platicábamos justamente en el podcast anterior de los biomarcadores, cada vez más vamos a tener esa posibilidad de al hacer estudios y tener ciertos algoritmos, ciertos software cargados en nuestro PACS, pues probablemente vamos a hacer, automáticamente se va a detectar la cantidad de enfisema, la cantidad de grasa visceral, la cantidad de densidad ósea, en fin, muchas cosas que vamos a tener que ir aprendiendo a manejar para ver cómo podemos influir en el cuidado del paciente. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.